Hola a todos, mi nombre es Pablo García Chevesich, académico de la Universidad de Chile y de la Universidad de Arizona y también director del programa de sedimentos de UNESCO de la región de Latinoamérica y el Caribe. Y hoy día vamos a hablar de un importante elemento que son los sedimentos, ¿ya? Cómo se producen y qué consecuencias traen río abajo en las cuencas. Eh, para comenzar, definamos qué es sedimento. Sedimento es una partícula de suelo, ¿ya? Es una partícula fina de suelo que viaja en forma de suspensión gracias a algún agente, ¿ya? Vamos a hablar de sedimentos producidos por el agua en esta ocasión. Entonces viaja en forma de suspensión por el agua, ¿ya? Y está íntimamente relacionado con la erosión y la sedimentación, que son procesos distintos. Entonces, para que ocurra los sedimentos tiene que ocurrir obviamente erosión. Entonces, primero que nada se erosiona el suelo, se desprende y se transporta esta partícula fina de suelo gracias a algún agente que en este caso es el agua, se producen los sedimentos y después se depositan, como vamos a ver más adelante, en algún lugar. Y la mayor parte de los sedimentos se producen en las laderas, ¿ya? Aquí tenemos el caso de una ladera mal manejada al norte de Santiago de Chile, en la cual tenía bosques, y estos bosques se talaron, y eso produjo una exposición del suelo superficial a la merced de la lluvia, y entonces la lluvia se llevó todo hacia abajo por escurrimiento superficial. Entonces se produjo esta erosión, estos sedimentos, etcétera, perdió su productividad y perdió la capacidad de producir plantas también porque también pusieron demasiados animales sobre pastoreo después. Entonces un mal manejo ahí. Esto es Madagascar, ocurrió exactamente lo mismo, remoción de bosques, sobre pastoreo, erosión. ¿Y qué pasa después con estos sedimentos? Viajan por los cursos de agua pues, y generan tremendos problemas ecológicos. Este es el caso de un río en Colorado, que se produjo una tremenda sedimentación gracias a una producción de sedimentos, perdón, gracias a una urbanización que hubo. Entonces se generan problemas ecológicos porque los peces ya no ven y obviamente hay problemas con todo un ecosistema. Este es el río Root, que en su conjunción con el río Mississippi, producto de una actividad agrícola. Entonces, cualquier actividad humana que disturbie la superficie del suelo y la exponga a la merced del clima puede producir erosión. Entonces, es un mal manejo del territorio. Y de eso se trata. Hay cuencas que están bien manejadas, que tienen que están totalmente cubiertas de vegetación, que el agua se infiltra de la lluvia y no produce este escurrimiento superficial, no produce la erosión, ¿cierto? Y la producción de sedimentos, mientras que otras que no. Y aquí podemos ver obviamente la conjunción de dos cuencas, de dos ríos principales, la de la derecha está bien manejada, la de la izquierda pésimamente manejada. Pero la erosión también se puede producir en los bancos de los ríos, eso hay que tenerlo en cuenta también. Podemos producir sedimentos gracias a que hay demasiado caudal en los ríos, o sea, es decir, una cuenca podemos tenerla en un clima muy lluvioso, con mucha vegetación, etcétera, pero si urbanizamos esa cuenca, por ejemplo, entero, y la impermeabilizamos, producimos mucho más caudal que el río está acostumbrado y ahí se produce la erosión en bancos de los ríos y eso produce también sedimento. Y así los sedimentos viajan, pero en algún minuto tienen que dejar de viajar, no viajan para siempre por el flujo. Y en cualquier tramo del curso de agua o del río que la velocidad del flujo disminuya, entonces ya el flujo no tiene energía suficiente como para transportar esa partícula fina de suelo que es el sedimento y este sedimento se deposita produciéndose la sedimentación. Entonces esto produce problemas también, no solo problemas ecológicos, sino que también problemas técnicos y prácticos. Ya los ríos no se hacen navegables por tanto sedimento en el fondo. Esto es Madagascar.
y también pierden su capacidad. Entonces su sección transversal disminuye y eso significa que después al siguiente año o a la siguiente tormenta pueden producirse crecidas peligrosas. Y esto también es un problema tremendo. El mayor problema de los embalses en el mundo son los sedimentos. Los sedimentos se depositan en los embalses y los embalses, todos los embalses están destinados a llenarse con sedimentos en algún momento. No importa dónde estemos. Algunos que se van a demorar 1000 años, otros que como en este caso en Costa Rica, que en algunos años solamente se llenaron de sedimentos, pese a que tenían mucha vegetación, no consideraron el hecho de que había muchos derrumbes que producían muchos sedimentos también. Y así los sedimentos viajan hacia el mar. Aquí podemos ver las costas de Chile, viajan hacia el mar, ¿cierto? Y ahí se puede ver cómo se producen cómo se liberan los sedimentos. Este es el río Rojo en Madagascar también, y esta es la desembocadura del río Mississippi en Estados Unidos. ¿Y cuál es el siguiente paso? El mar devuelve los sedimentos y se produce la invasión de dunas. Entonces, esto es el caso de las dunas de Pile en Francia, y aquí tenemos otro típico caso en el norte de Chile, que podemos ver una invasión de dunas. Entonces, para controlar la invasión de dunas, muchas veces se tratan de poner barreras, etc. Lo que hay que controlar es el río, de dónde vienen los sedimentos, el aporte, de dónde viene el aporte, frenar los sedimentos. Lo mejor para el caso de todo territorio es dejar los sedimentos en su lugar, en las laderas. Ahí es donde se controlan los sedimentos, no en los ríos, ni en los cursos de agua, ni en las dunas, obviamente. Aquí les dejo mi contacto, muchas gracias. Cualquier cosa, por favor, me escriben. Hasta luego.